Buenas noches, amados hermanos. Que les bendiga y les guarde. Gracias por permitirme poder llegar a ustedes. En la misma vez, pues, somos todos edificados con su palabra. Llegamos ahora entonces a lo que sería Hebreos capítulo 9, del versículo 11 hasta el versículo 28. Y el tema que nosotros notamos en estos versículos es acerca del santuario superior. El propósito que llevamos de esta lección es que todos los creyentes, o todos los discípulos, entender acerca de la superioridad del santuario celestial y el impacto que ha tenido el sacrificio de Cristo en nuestra redención, en nuestra expiación y en la relación que nosotros tenemos con el Padre. Vemos hasta este momento, o hasta este punto, la epístola de los hebreos, hemos notado, o el autor ha estado enfocándose acerca de la superioridad de Cristo y la supremacía del Nuevo Testamento. Hemos visto entonces cómo el Nuevo Testamento pues supera al Antiguo Testamento en promesa, y es exactamente lo que nosotros miramos en el capítulo 8, del versículo 7 hasta el versículo 13. Luego también todo el capítulo 9 de Hebreos hablamos acerca del santuario. En la lección pasada notábamos acerca del santuario terrenal, lo cual mirábamos que era sombra de lo que había de hacer, como vemos entonces, y lo que mirábamos era lo que consideramos en el estudio anterior, pues era el santuario terrenal, lo que se estaba contemplado en el antiguo pacto, y cómo el autor de los Hebreos enfatizaba y decía de que servía como copia y y sombra de las cosas celestiales. De tal manera que a partir de esta parte del versículo 11 hasta el final, notamos entonces cómo habla acerca del santuario celestial. Luego en el capítulo 10, todo el capítulo pues habla acerca de lo que vamos a ver del sacrificio. Lo que vemos entonces o el propósito que lleva la lección de hoy es resaltar la naturaleza superior en cuanto al santuario celestial, en el cual entonces en este santuario Cristo está ministrando y como su único sacrificio y definitivo proporciona entonces una redención eterna para aquellos que confían en él. Este santuario, aunque fue establecido por orden de Dios, hablamos entonces del santuario eh, terrenal, vemos que en la lección pasada miramos que era temporal, era incapaz de proporcionar una redención completa al hombre. De tal manera que miramos en esa lección que se necesitaba de que años tras año el sumo sacerdote hiciera recordatorio de los pecados. Ahora se nos presenta entonces santuario celestial del nuevo pacto, en el cual entonces vemos a Cristo ejerciendo su ministerio en cuanto a lo que sería sumo sacerdote. Este santuario celestial al cual vamos a considerar en esta noche, pues notamos que es superior en cuanto a la naturaleza, superior en cuanto al propósito y a la eficacia, cosa que en el santuario terrenal carecía de estas cosas. Y vemos también que el sacrificio de Cristo es incomparablemente superior a los sacrificios que notábamos en el antiguo pacto. Mientras que los antiguos pactos, mientras que los antiguos sacrificios eran temporales y limitados, encontramos entonces que en cuanto al sacrificio de Cristo es eterno y perfecto, y ofreciendo entonces de esa manera un camino definitivo para el perdón de los pecados y, más importante aún, acercarnos al trono de gracia, como miramos en el capítulo 4, y en el cual nos proporciona un acceso a Dios. Vamos viendo entonces que lo que notamos en estos versículos, o lo que notamos a partir de estas primeras, en el contexto de lo que se nos habla, notamos en el versículo 11 y versículo 24, se nos habla entonces que el santuario superior
es en cuanto a su naturaleza, y esta naturaleza pues es celestial. Vemos entonces diciendo el versículo Hebreos capítulo, vamos a compartir Hebreos capítulo 9 el versículo 11 pues dice de esta manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces encontramos que en esta primera descripción que se nota en el versículo 11, se nos indica que el santuario celestial es descrito como un tabernáculo mayor y perfecto. Y noten, dice que el versículo que no fue construido con manos humanas, es decir, de esta creación. Entonces notamos que la primera identificación o característica que notamos de este santuario celestial, que es un santuario no terrenal. Y es lo que mencionamos en el versículo 24 del capítulo 9. Vayan conmigo y leamos versículo 24. Y dice el versículo: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces miramos que en la anterior lección notábamos entonces este santuario hecho de mano, el cual servía como copia de lo venidero. Por ende entonces el versículo nos enfatiza que Cristo no entró a ese santuario, sino entró al cielo mismo. Por lo cual entonces se nota un contraste con el tabernáculo terrenal. A diferencia del antiguo santuario que era de esta creación y que fue construido por hombres, el santuario, dice, celestial no pertenece a este mundo. Y es lo que Jesús menciona en el versículo 24, dice que entró al santuario no hecho por manos humanas. El lugar mencionado entonces ahora de este santuario menciona algo más importante, que Cristo ahora mismo dice, está ministrando. ¿Y dónde está ministrando? Dice el versículo, en el cielo mismo. Es decir, que está juntamente en la presencia de Dios. Y es lo que dice, para, con el propósito de presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y esto es impresionante. Y esto es lo que llama la atención y lo que se presenta en el sentido de ser mejor que el santuario terrenal. Aquí Jesús mismo entonces entró a este santuario en el cielo mismo ante la presencia de Dios con el fin entonces de estar intercediendo por nosotros. A la misma vez, vemos que en la cita, sin olvidarnos de la cita de Jeremías, capítulo 31, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Dice de esta manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La parte que nos llama la atención de este ministerio es lo indicado en este texto, dice, haré un pacto con ellos, donde se manifiesta diciendo lo de Jeremías, que todos los que ingresen a la casa de Dios, a este pueblo, pues dice, todos me conocerán.
En el caso del antiguo pacto, la persona era circuncidada al octavo día como señal de estar dentro del pueblo escogido. Y a medida que la persona iba creciendo, pues se le iba enseñando qué significaba ese pacto. Por eso Jesús, o Dios mismo en Jeremías, dice que todos aquellos, dice, me conocerán. Porque al ingresar al pueblo especial ahora de Dios, pues es necesario que nosotros sepamos de él. ¿Qué encontramos también? Que este santuario celestial, como leíamos en el versículo 24, es un lugar de intercesión y ministerio permanente. Cristo entonces no solo ingresó a este santuario celestial, sino dice que pertenece allí ante la presencia de Dios y haciendo la función, dice, como sumo sacerdote, es decir, intercediendo, lo cual entonces notamos que su presencia constante ante Dios está garantizando la obra de redención efectiva y a la misma vez continua. De esta manera, entonces, el santuario celestial no es solo un lugar de adoración, sino también un centro de intersección, comunión de Dios con el pueblo. Y esto es posible a través de Cristo. Notamos también que el ministerio de Cristo es efectivo para tratar con el pecado, cosa entonces que lo que miramos en el antiguo pacto no lo era. Entonces notamos también que el ministerio de Cristo en el santuario celestial es mucho más eficaz que el sacerdocio levítico, porque ahora sí aborda de manera definitiva y eficiente con lo relacionado al pecado. Y miren lo que menciona el versículo 12, una redención eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice así. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, se nos indica que hace lo mismo que hacía el sacerdocio levítico. Entraba al lugar santísimo con sangre. Pero lo que hacía el sacerdocio terrenal, pues entraba cada año con la sangre de animales. Lo que vemos ahora en este versículo se nos está diciendo que a diferencia del sumo sacerdote que entraba cada año con la sangre de animales, el versículo lo menciona, dice que Cristo entró una vez para siempre al lugar santísimo. Entonces, y a la misma vez dice que entró con su propia sangre, por lo cual esta expresión o este versículo nos indica entonces que su sacrificio fue perfecto. No hay necesidad de estarlo repitiendo cada año, fue hecho una sola vez. Entonces, lo que notamos es una redención eterna. Es completa, como decíamos, y no necesita repetirse como lo era el sacerdocio levítico. Su sacrificio entonces no solamente expía el pecado, sino dice que lo elimina de manera completa, tanto en nivel espiritual como en la conciencia del creyente. Y miramos que, a diferencia del sacerdocio levítico, pues dice que cada año había necesidad de recordarse. En el caso de Jesús, encontramos que es un sacrificio perfecto. ¿Qué más encontramos de esto? Miren lo que encontramos en los versículos 13 y 14, ofreciendo, dice, una purificación de la conciencia. Verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí notamos que hay una purificación de la conciencia. Los sacrificios del antiguo pacto, dice, podían purificar el cuerpo, pero no la conciencia. Ahora este versículo nos dice que la obra de Cristo purifica, dice, nuestra conciencia. Y lo hace en el sentido de liberar al creyente de la culpabilidad y a la misma vez dice, capacitándolo para servir al Dios vivo. Es algo entonces que el Antiguo Testamento o la ley nunca pudo hacer. Y notemos lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 1 y versículo del 1 al 4. Hebreos 10 del 1 al 4. Dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan a este culto, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos, dice, no puede quitar los pecados. De tal manera entonces vemos que el sacrificio hecho por Cristo realmente sí puede, sí hay una expiación completa. Algo entonces como lo que miramos en este versículo, que los sacerdotes o la antigua ley había necesidad, como dice el versículo 3 de que cada año se hiciese memoria de los pecados. Y eso es lo maravilloso que nosotros encontramos de este sacrificio de Cristo, en el cual dice que hay purificación de nuestra conciencia. Miremos algo más. Aquí a la misma vez que identificamos el ministerio de Cristo en el santuario celestial, se nos indica entonces que hay redención de las transgresiones del primer pacto. Hebreos capítulo 9 el versículo 15 dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se nos indica entonces que la eficacia del sacrificio de Cristo no solamente se limita a los creyentes del nuevo pacto, sino dice que su obra también cubre a aquellos que vivieron bajo el primer pacto. Entonces encontramos que el sacrificio de Cristo, por tanto, abarca la totalidad de la historia de la redención, cubriendo entonces también los santos del Antiguo Testamento como de los nuevos. Así que, y esto es lo que se nos menciona. Y algo que quisiera anotar aquí dice, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones. Y esto es lo que lo miramos en Hebreos del capítulo 1 en el cual dice que era necesario que participasen en la carne. ¿Con qué sentido? Para que realmente pudiese gustar de la muerte en un sentido, digamos, no es, sabemos cuando leemos en los evangelios, cuando Cristo experimentó la muerte en cruz, no fue algo agradable. Los látigos, el castigo, tanto físico como emocional, no fue algo en el cual quisiese o sino que fue algo duro. Cuando se menciona que gustase de la muerte, es que en el sentido de que él pudiese morir. Por eso dice que participó en carne y sangre. Y una vez que él pudiese morir, realmente dice, en su resurrección, poder vencer al que tenía el imperio de la muerte. No solamente eso, sino que dice, poder recuperar ese dominio que en su momento se le dio a Adán en el huerto del Edén y que Adán por la desobediencia lo perdió. Jesús mismo entonces dice que recupera ese beneficio o
¿cómo decirlo? Sí, ese beneficio que realmente tenía Adán. ¿Qué más vemos? Vemos también, creo que aquí me fue mal el tercer punto. El tercer punto lo que notamos es la necesidad de un sacrificio mejor. Y vemos entonces que el nuevo pacto requería de la muerte del testador necesariamente para que entrase en vigor. Y mire la cita que encontramos aquí, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, porque pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras el testador viva. Si nosotros notamos en el caso del antiguo pacto, pues dice, el pacto fue inaugurado con la sangre de los animales. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 18 al 22, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Verso 21. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo dice? No se hace remisión. Aquí entonces vemos que en el antiguo pacto se necesitó sangre. En el nuevo pacto pues requería de un sacrificio mejor, un sacrificio superior. Por eso entonces lo que se nos indica aquí es que fue la sangre de Cristo. Como miramos, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto, entonces la muerte de Cristo era absolutamente necesaria para la inauguración de este nuevo pacto. Y es exactamente lo que se nos menciona en este versículo. Miren lo que vemos aquí. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte. Y es exactamente lo que nosotros notamos con Jesús al momento de su muerte. Y podemos preguntarnos, ¿debería el nuevo pacto requerir menos? O, perdón, la pregunta sería, ¿debería el nuevo pacto requerir menos? Como miramos entonces, el primer pacto contenía solamente copia de las cosas del cielo. Por lo tanto, entonces las cosas celestiales requerían la purificación por medio de mejores sacrificios. Y es exactamente lo que venimos tratando en estos versículos. Por lo tanto, entonces las cosas celestiales, estas significaban todo el cual el tabernáculo era típico. El lugar santo era un tipo de la iglesia que se limpia con la sangre de Cristo. Tal vez también hace una referencia a la iglesia redimida arriba, en los cielos que elogia eternamente al que lo limpió con su sangre. Entonces notamos que fueron mejores sacrificios, es decir, la sangre de Jesús, los que iniciaron el nuevo pacto e hizo el santuario celestial superior al santuario terrenal que era considerado al antiguo pacto. Podemos ver ahora lo que se nos menciona en estos versículos, la finalidad y plenitud de su sacrificio. Cristo ahora está en la presencia de Dios para nosotros. Ya no es un sumo sacerdote que sirve en un tabernáculo hecho de mano. Y aquí podemos notar o recordar lo que miramos en el capítulo 7, que Cristo
no podía ser sumo sacerdote según el orden levítico, porque necesariamente debía de ser descendiente de Leví y ningún otro entonces podía ser sumo sacerdote. En el caso de Jesús, como miramos en el capítulo 7, era según el orden de Melquisedec. Y es algo en el cual Jesús, según el orden de Melquisedec, sí podía ser sumo sacerdote. Ahora, ya no hay una porción en lo que era una sola copia, sino dice que está en la presencia de Dios para nosotros. Jesús entonces está ministrando como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el lugar verdadero, en el lugar santo, es decir, el cielo. Y vemos ahora la finalidad de su sacrificio. Y miren que dice, fue un sacrificio de una sola vez. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versos 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esta era la labor que hacía el sumo sacerdote levítico. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí se nos indica entonces que el sacrificio del Antiguo Testamento pues se ha repetido cada año. En el caso de Jesús, su sacrificio fue único. En la misma vez de ser único, como miramos en este versículo, pues puede quitar el pecado, cosa que el Antiguo Testamento, cuando se repetía cada año, pues hacía el recordatorio de los pecados. En el sacrificio de Jesús dice una sola vez. Miremos 1 Pedro 2:24, primera carta de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y aquí una vez más el apóstol Pedro remarca el sacrificio de Cristo, lo perfecto que fue posible, un sacrificio ese hecho una sola vez y para siempre. Ahora, este sumo sacerdote dice es capaz entonces de traer nuestra salvación. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y es lo que nosotros encontramos aquí. Está decretado entonces, dice que los hombres mueran una sola vez, así como Cristo dice se ofreció una sola vez por los pecados de muchos. Y dice, también nos menciona, dice que volverá por segunda vez, ya no con relación al pecado, sino dice para salvar o para salvar, dice, a los que le esperan. Traerá salvación entonces para aquellos entonces que le esperan. En su segunda venida entonces vemos que Cristo no vendrá como sacrificio para el pecado, sino dice como Salvador. En otras palabras, para completar la salvación o la redención de aquellos que le esperan, para llevar, para llevarlo ante la presencia del Señor. Miremos la cita que encontramos aquí, Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y eso es lo que el sacrificio de Cristo logró, una justificación en su sangre. Somos salvos, dice, de la ira.
Según de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En esa segunda venida, dice, seremos glorificados con sus santos, admirados. Y es exactamente lo que nosotros notamos en cuanto a la finalidad y la plenitud del sacrificio de Cristo. Será completado, será cerrado, en el sentido también dice que a llevarnos ante la presencia de nuestro Padre. Quisiera ahora poder concluir este hermoso estudio en el cual notamos entonces que el santuario celestial es superior al terrenal. Y esto es lo que nosotros miramos. Uno, en virtud de su naturaleza, eficacia y propósito. Cristo, al ofrecerse a sí mismo una sola vez, lo que logró fue instaurar el nuevo pacto con su sangre, abrir camino al verdadero santuario, donde ahora Él está ministrando continuamente ante la presencia de Dios. Y a la misma vez nos presenta, según el estudio que estábamos viendo, que está ante la presencia de Dios, intercediendo por nosotros y garantizando la redención eterna a todos aquellos que confían en Él. Y aquí debemos de preguntarnos, ¿hemos entrado a este nuevo pacto por medio de la obediencia a Cristo? Y esto es posible a través de su sangre. Él nos llama a una redención completa, a una purificación de la conciencia y servicio a Dios con corazones limpios. Aquellos entonces que no han obedecido a este nuevo pacto, para entrar a este nuevo pacto, para gozar, pues la invitación está ahí latente, presente, para que nosotros respondamos a este llamado con fe y obediencia, esperando ansiosamente también su gloriosa venida. Como miramos en el texto, ya no con relación al pecado, sino con el fin, dice, de completar su salvación y llevarnos ante el Padre. Gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga y les guarde. Damos gracias al hermano, a Dios primeramente y al hermano Manuel por tan excelente estudio, habiendo ofrecido este mejor